Soy bogotano y nací hace 63 años. Y resulta que mi papá y mi mamá eran fotógrafos. Ok. Entonces yo prácticamente nací en un cuarto oscuro. Recibí una llamada de un amigo. Yo tenía un amigo que se llama Julio Bayona, que estudió en Impau y se vino para Pereira detrás de la novia ¿cierto? En la década del 80, en el 86, 87, por allá. Entonces él era jefe de redacción del periódico La Tarde. Y un día, en septiembre, terminando una fiesta de la cosecha, se, se, se lesionó el fotógrafo oficial que había y se cayó de un techo y se rompió una pierna y entonces se retiró el periódico. Y había otras dos muchachas, fotógrafas muy buenas, una argentina, Valeria Zucker Brown, y Marta Cecilia Hernández. Ellas dos pidieron vacaciones porque habían trabajado toda la fiesta de la cosecha, entonces no quedé sino yo, y cuando recién llegado. Y entonces resulta que yo llegué y no conocía nada. Yo llegué aquí del terminal, yo decidí dejar todo tirado, me ofrecieron trabajo y yo me vine. Yo dije, voy a cambiar de vida. Me vine con unas cajas con libros, mi maleta con la cámara y todo ese cuento. Y me vine y dejé todo. Entonces, entonces llegué aquí por el terminal, cogí un taxi y me trajo por la calle 17. Me acuerdo que pasamos que por el Palacio de la Chunchurria, Ajá. la primera vez que yo vi eso. Y llegamos al periódico de la tarde que queda en la novena con 21. Y ahí había como un cuarto y eso fue la primera casa que tuve aquí en Pereira, fue el periódico de la tarde. Los primeros 2 días, entonces yo no tenía conocimiento de cómo era el movimiento de un periódico, entonces los primeros días me mandaron a hacer como cosas muy sencillas, como tomarle fotos a un tallador en Santa Rosa, o hacerle fotos al señor que hacía cruces en el cementerio, o sí, cosas así, o a un almuerzo a la hora en el Club Real, cosas así. Como al tercer o cuarto día me vieron en Julio Bayona, me vio el amigo, me vio por allá sentado en el periódico y me dijo, Camacho, ¿usted qué hace aquí? Las fotografías están en la calle. Yo no sé usted qué hace acá, me hace morir y me va, váyase a buscar, y no me vuelve acá sin foto para primera página. Y yo cogí la cámara y me salí, yo cogí para la Plaza Bolívar. Entonces yo me fui para la Plaza Bolívar y no veía nada que hacerle fotos para primera página. Uno que hace con una cámara sin conocer a nadie ni nada. En la Plaza Bolívar yo veía el Bolívar desnudo y no, me metí al tercer piso de la alcaldía, segundo o tercer piso de la alcaldía donde quedaba la personería y pregunté yo a ver qué había, a la Secretaría de Gobierno, a ver qué casos había y no, Pereira calmada, tranquila. Entonces escogí con la cámara y yo iba por la calle 19 como yendo hacia el Coliseo Menor. Ujú. Cuando de pronto de una marquetería vi saliendo a un tipo sin cabeza. Entonces yo le tomé varias fotos, ¿no? Le hice varias fotos y corrí y me fui para el periódico. Y me dijo Bayona, me dijo, ¿usted qué hace acá? Y no, ya. ¿Tiene foto para primera? Sí, claro. ¿Y qué tiene? Un hombre sin cabeza. ¿Cómo así? Sí, de un hombre sin cabeza. Entonces, cuénteme cómo es la cosa. No, yo ahorita le muestro las fotos. Entonces revelé las fotos, se las pasé y le gustaron mucho y salió en primera página. Entonces, de hecho, esa fotografía a los 3 meses yo la puse en un concurso. Hicieron el primer premio regional de periodismo aquí en Pereira, que era del eje cafetero. Se llama el Premio Regional de Periodismo de Hernán Castaño Incapié, que fue un gestor periodístico muy grande aquí en la región. Y yo me gané ese concurso. Junto con el periódico La Tarde ganamos dos premios.
Entonces el premio lo patrocinaba César Castillo Ramírez, que fue alcalde de Pereira. El premio lo entregó Ernesto Zuluaga Ramírez, el alcalde. Me llevaron me pusieron una vez un cubrimiento en el consejo. Entonces en el consejo el presidente del consejo era Juan Manuel Arango Vélez. Él empezó a ir al periódico y ya me saludaba. Y un día me llamó y me dijo que necesitaba que la suegra de la hija, la suegra de la hija, de la hermana, necesitaba que le ampliara unas fotos antiguas de Pereira. Entonces me llevó 10 fotos muy bellas de Pereira originales, las 10 fotografías más bellas que yo vi, para que se las hiciera ampliadas. Entonces yo se las amplié. Le gustaron mucho. Y a mí también. Y yo empecé a averiguar y resulta que Pereira es muy, muy joven. Pereira en esa época, es más, todavía hay nietos de fundadores vivos. La señora, bueno, no Ormaza todavía está viva. Una nieta de Jesús María Ormaza. Entonces me gustó, me parecieron muy bonitas las fotografías y yo le pedí permiso de tenerlas como para mi colección. Entonces yo saqué unos negativos muy buenos y coleccioné las 10 fotos. Después para más o menos para mitad de año me pidieron que consiguiera unas fotografías antiguas de Pereira para preparar el material para el agosto. Entonces la señora Inés Rendón de Mejía, que fue la actriz de la película que hubo aquí, Nido de Cóndores, ella había recogido las 100 fotos más antiguas de Pereira para mostrarlas en una exposición en el Club Real. Ella las pidió, las fotos estaban en los álbumes familiares. Entonces ella se las recogió a todas las amigas y coleccionó eso. Hizo su exposición y nunca se las devolvió. Ella no las devolvió. Entonces el periódico sabía de la exposición, entonces ubicó el apartamento de ella y la hablaron con ella y pidieron el permiso de que yo fuera a tomarle fotos a esas 100 fotos. Pero ella no dio permiso sino en un ratico, en un lavadero ahí donde queda Sirpollo, como en el 10º piso. Por ahí. Y entonces me dejó un rato, pero yo vi las fotos. La foto más antigua de Pereira, 1880. Una foto pequeñita, más pequeña que un celular, ¿no? Hermosísima. Y las 100 fotos más antiguas de Pereira. Entonces yo le hice reproducción, le hice un negativo muy bueno, logré hacerle y resulta que después de eso ella apareció la publicación y tal, pero yo quedé con ese archivo. Ella tenía 110 fotos antes de después de eso, entonces yo tenía contacto con Manuel García. Manuel García era un viejito que fue el fotógrafo más famoso de Pereira y que si no hubiera sido por él no existía historia fotográfica de Pereira, pues, en su gran mayoría. Entonces yo una vez me encontré con él y le compré 60 fotos. Yo no sé cuánto me costaron, pero yo ya estaba aficionado a tener las fotos antiguas de Pereira. Le compré como 60 fotos. Él tenía, el Banco de la República le había comprado sus archivos originales y en el Banco de la República tenían dos libros, que era un libro de él, de las mejores fotos de Manuel García, y yo logré hacerle reproducciones a todas las fotografías de todo ese libro, que tenían también más de 100 y pico de fotos. Y también una recopilación de fotografías antiguas de Pereira, de muchas de los primeros pobladores.
que también logré hacerle reproducciones. Entonces ya tenía una gran cantidad. Y más o menos resulta que a la par con todo eso, pues yo seguía haciendo fotos ahí me tocó, entonces yo salí del periódico La Tarde, empecé a trabajar con la gobernación, me tocó recorrer el departamento, con la gobernación. Y me buscó Juan Manuel Arango y quiso que yo fuera el fotógrafo de la campaña para la alcaldía. Entonces, eso es muy bueno porque aparte de que uno hace fotografías de políticas, se mete a todos los rincones de la ciudad. Exacto. Y yo soy muy inquieto, a mí me gusta, yo hago la fotografía de la reunión, pero yo estoy mirando por acá a ver qué hay. Entonces yo hice muchas fotos, mucho registro de muchos sitios, me metí hasta el último rincón de Pereira y mediante esos recorridos yo hice muchas fotografías, parte de todo lo que había hecho con el periódico. Entonces yo iba haciendo la recopilación del patrimonio gráfico, que yo le llamé recuperación del patrimonio gráfico de Pereira. En Pereira no había fotografías antiguas en ninguna parte, solo había en el autoservicio, Punto Rojo, y en unos billares y en una panadería. El resto de fotografías las tenía antiguas. Manuel García las había vendido al Banco de la República y las otras las tenían algunos gestores culturales como Javier García, el arquitecto Javier García, hijo de Donato García. Por lo tanto, las mejores fotos antiguas de Pereira las tiene Javier García. Las más técnicas, las más hermosas, porque Donato García era un fotógrafo espectacular. Además fue el que trajo aquí, Donato García fue el gestor más grande de la fotografía que hubo aquí en Pereira, porque él trajo la fotografía, él era español, él trajo la fotografía aquí en Pereira, la primer Kodak, el primer revelado a color, y fuera de eso era un fotógrafo genial. Sí. Pero Donato García creo que le enseñó a Manuel García, que no eran familiares, eran otros diferentes García. Y tenía un hijo muy bueno también que falleció joven, José García, que también fue muy buen fotógrafo. Entonces esas fotografías, lógicamente ellos las cuidaban mucho porque son las fotografías más importantes de la ciudad. Entonces no aparecían sino en los libros de fotografía, cuando ellos las sacaban. Entonces, para la gente no había fotos de Pereira, casi no. Entonces, cuando yo, más o menos en 1994, 95, yo vi mucho material, empezó a llegar gente y llegó algún muchacho que me dijo: mire, yo tengo estas 30 y pico de fotos antiguas que me dejó mi abuelito, pero yo no sé qué hacer con ellas. Entonces yo le dije: pues yo las compro, ¿y cuánto vale? Me dijo: no, deme cualquier cosa. No, pero dígame usted, no, deme 15.000 pesos. Y yo: 15.000 pesos. Pues me parece que con esas fotos, juntándolas, eran unas fotos que habían tomado en 1932, desde la torre de la catedral. Entonces, con esas fotos, yo las junté ahora hace unos años, hace poquito, una con otra, y logré armar la panorámica más antigua de la ciudad que existe, una panorámica de Pereira de 1932. Eso es un tesoro. Y así empecé a seguir recuperando fotografías y consiguiendo fotos. Seguí haciendo otras exposiciones cada año, empecé a hacer una. Yo me inventaba una exposición, entonces decía Pereira ayer y hoy, entonces ponía el mismo sitio y la foto antigua. Después hice Pereira 96, Pereira ayer y hoy, Pereira siglo XX, Pereira desde el cielo. Yo hacía fotografías aéreas. Y así fui y tomando fotos. Yo ya desde la alcaldía, pues yo trabajando como fotógrafo de la alcaldía, porque Juan Manuel se ganó la alcaldía, entonces me llevó a trabajar como fotógrafo de la alcaldía. En ese proceso me tocó hacerle seguimiento completo a todo lo que es la construcción del viaducto.
Yo me subí a las torres y entonces le tomé fotos desde cuando estaban vendiendo los predios hasta que terminó. No, todavía le hago fotos al viaducto. Me tocaron los dos terremotos, el terremoto del 95, que son las únicas fotografías que hay del terremoto del 95. ¿No? Del terremoto del 99 también, yo ya tenía experiencia del terremoto del 95, que lo primero que hice fue subir al séptimo piso. Y me acuerdo que salí y lo primero que hice fue buscar mi cámara porque no la tenía. Yo vivía en la segunda con 22, llegué al edificio, saqué la cámara, me metí por delante de todo el mundo y me subí, eso estaba oscuro completamente, estaba chorreando agua por todas partes porque eso se habían roto tubos y todavía había mucho ladrillo caído y todo eso, y las escaleras parecían que estaban mal. Sin embargo, saqué el material y lo logré. En ese terremoto me pasó algo muy curioso, y es que lo primero que hacen cuando hay un terremoto, todas las autoridades y toda la gente, es cortar los servicios públicos, porque por ejemplo el agua se puede contaminar y porque la energía puede crear cortos y incendios, ¿cierto? Entonces eso lo cortan. Las redes telefónicas, eso se daña. Entonces queda muy incomunicada la ciudad. Eso fue a la 1:00 de la tarde y entonces yo fui el que hice las fotografías, pero yo no tenía cómo revelarlo. Yo era el que tenía las fotos, ¿no? Pero no tenía cómo revelarlas. Entonces a las 6:00 de la tarde hubo como una rueda de prensa, ahí donde queda al frente del hospital, ahí quedaba la estación de la policía, una rueda de prensa, y ya habían llegado periodistas de diferentes partes de Colombia. Y a mí me buscó un periodista de la agencia F o algo así. Entonces me preguntó que si yo tenía fotos, y yo sí, yo tengo fotografías, pero no tengo cómo revelarlas. Y me dijo, no hay problema, camine, acompáñenme. Y me fui con él hasta el Hotel Meliá, y en el cuarto que él había alquilado, sacó una maleta con químicos y con unas conexiones todas extrañas que yo no conocía qué era. Y en un cuarto oscuro, como hacen hiropantes, él reveló los rollos y me dijo que si no había problema en que él escogiera 4, y tenía como una especie de escáner. Yo creo que era un escáner, pues como los de ahora. Y él escaneó 4 fotografías y no sé cómo las mandó por teléfono. No sé cómo estaba la conexión de teléfono. Yo lo único que sé es que él me dijo que esas fotografías en media hora ya estaban en Australia, donde quiera. Entonces él me reveló todos los rollos, pero solo escogió 4 fotos. Y se metió la mano al bolsillo y me dio 300.000 pesos. Yo no se las estaba vendiendo ni nada, pero me dio 300.000 pesos. Entonces yo logré hacer todos los registros. Y un día, después de que pasó el segundo terremoto, el del 99, que también yo salí, vi que toda mi familia estaba bien, yo ya me había casado. Yo me casé en el 98, y entonces yo vi que cuando me di cuenta que mi esposa estaba bien y la familia de mi esposa, entonces salí a hacer fotografías. Entonces yo hice el registro del terremoto, hice todo lo que pude porque ya tenía la experiencia de que debía de hacerlo ¿cierto? Después del terremoto, entonces empezó la reconstrucción de la catedral, entonces también me tocó hacer fotografías. Siempre haciendo como las fotografías del momento. A mí me ha tocado afortunadamente hacer el registro de los acontecimientos, de los lugares y de los personajes que han venido. Aparte de los contenidos de la recuperación. Un día había un muchacho que ponía un panel de fotografías fuera de la catedral de Guadua. Sí. Entonces
le decíamos Carlos el Paisa. Él era muy buen fotógrafo. Digo era porque no lo volví a ver. Y entonces él hacía fotografías del viaducto, o de una orquídea, o de café, o de la en Verachamí, ¿cierto? Y los turistas que venían a la ciudad le compraban las fotografías. Entonces una vez llegó y me dijo, Camacho, mire, esto es como para usted. Y me mostró un álbum con 700 diapositivas de arquitectura o de todo el centro de Pereira de la década del 80. Y ya yo vi eso y dije, no, esto es para mí. Me dijo, y le dije, bueno, pero ¿cuánto vale? Y me dijo 2 millones de pesos. Yo, no, 2 millones de pesos, yo andaba más pelado que... No, yo no tenía un peso. Y me dijo, y ya lo tengo ofrecido, si no me lo compro ahora. Entonces, y dije, no, mire hermano, yo quiero ese álbum, pero yo no tengo sino mis 2 cámaras y mis lentes. Y yo pensaba por dentro que ir a decir mi esposa cuando vea que yo... No. Y el tipo me rapó eso y me cogió y me dio el álbum. Y después mirándolo bien, encontré la última foto que le hicieron a Luis Carlos González, su casa en vida, en 1985, leyendo el periódico en pijama. Y encontré todas las fotografías de arquitectura de los años 80, de Pereira. Y en la mitad de las diapositivas son de la galería. La diapositiva tiene una característica y es que es única, es la fotografía original, no hay otra igualita, no existe otra igualita. Entonces son fotografías originales que son muy valiosas en este momento. Aparte de las diapositivas que yo había hecho, yo tengo por ahí unas 1200 diapositivas, por lo menos. Entonces yo ya después de eso, de haber hecho exposiciones en muchas partes y de seguir recogiendo, compré otros archivos muy buenos de fotografías de la década del 50 y he recogido fotografías por todos lados. Entonces más o menos hace unos 10 años, 11 años ya, 11 años, creé el grupo de fotos antiguas de Pereira. Empecé con 100 fotos, entonces yo monté las 100 fotografías y empezó a subir de gente. Y hubo un momento en que se explotó eso. Yo no sé, empezó a recibir gente y todos los días yo aprobaba. Únicamente ingresan al grupo personas con un nombre cierto, nacional, y yo miro que sean más o menos de aquí de Colombia por lo menos, o un nombre y apellido, porque yo no recibo, primero que todo no hay nadie de negocios y cosas de eso, no hay publicidad ni nada. Y entonces empezó a crecer eso tanto, y se creó un efecto muy interesante, y es que logramos llegar al baúl de los abuelitos, ¿no? La gente empezó a ver que la fotografía que tenía en su casa valía la pena. Entonces, y fuera de eso, a la gente le gusta mucho participar. Entonces yo subo una fotografía que así yo sepa de dónde es. No, entonces yo pongo, ¿ustedes de dónde creen que yo tomé esta foto? ¿O ustedes de dónde será esto? Y empieza a haber una interacción tan buena, porque la gente empieza a comentar. Y hemos visto que se encuentra gente, amigos, ¿sí? Entonces el grupo ahorita está en 87.000 miembros, de los cuales hay activos como 50 y pico mil, o sea que es 3 libros. Sí, Por ejemplo, en 1990, pero en el 2001 yo me quedé sin trabajo y yo dije, no, yo voy a hacer un libro, y me inventé el libro Pereira Antología Gráfica con 10 capítulos de historia de Pereira, cogiendo como las primeras fotos, después el tranvía, 10 capítulos así,
la Plaza Bolívar, el Lago Uribe, los bomberos, arquitectura. Y ese fue el primer libro que hice, 1000 ejemplares, eso yo regalé casi todo porque lo logré patrocinar, ¿no? Después, hace como unos 8 años, yo hice el libro. Bueno, todos los alcaldes cuando llegan dicen, yo quiero hacer el libro de Ore Pereira. Todos llegaban y decían, vamos a hacer el libro de Ore Pereira. Pero ninguno lo hizo. Entonces yo algún día dije, sí, yo sí voy a hacer el libro de Ore Pereira. Entonces escogí 300 fotos, hice el primer tomo del libro de Ore Pereira. Y en esa época yo estaba, un libro de pasta dura, muy bueno, grande. En esa época yo estaba en crisis porque estaba trabajando únicamente estaba trabajando yo únicamente con la asamblea porque había salido de la alcaldía. Y infortunadamente mi esposa estaba con cáncer. Y yo también. Entonces a los dos nos dio cáncer. Ella falleció hace 5 años y a mí me dio, yo estoy en tratamiento por 3 años. Entonces, pero el libro de Ore Pereira me ayudó mucho a Fue la fortaleza. sí, claro, además de que yo tenía mucho que hacer y afortunadamente estaba casi sin trabajo porque pude dedicarle tiempo a mi esposa. Entonces con el libro de Ore Pereira logré financiar pues esos años de crisis. Ahorita saqué hace un año, en diciembre del año pasado salió el segundo tomo del libro de Ore Pereira, 330 fotografías diferentes. Entonces la idea del libro de Ore Pereira, inicialmente, bueno, yo voy a mostrar por acá, es esta, inicio con esta fotografía, que es la de José Francisco Pereira Martínez, para tratar de enseñarle a la gente por qué Pereira se llama Pereira, porque nadie sabe por qué Pereira se llama Pereira. Muy cierto, sí, señor. Sí. Él ni siquiera estuvo él ni siquiera es uno de los que estuvieron en la misa inaugural, ¿cierto? Porque él murió unos días antes de que vino Remigio Antonio Cañarte a la misa. Pero él quería que aquí se fundara una ciudad y donó unas tierras, aparentemente donó unas tierras, y por eso el honor a él. El hijo después, cuando que él murió, entonces se llamaba, ya no es Pereira Martínez, sino Pereira Gamba. El hijo parece que no era como tan de buenos sentimientos y en vez de entregar las tierras que donó Pereira Martínez, él como que hizo un negocio, un trueque ahí y se quedó con las tierras. Entonces, pero por eso, pero definitivamente Pereira se llama por él. ¿Ves? Entonces cronológicamente están las fotografías. Hay fotografías que yo que recuperé de cuadros como la de Remigio Antonio Cañarte, que solo existían como unos dibujos. Entonces, en un cuadro que está muy acabado, vuelta nada, en la curia, yo logré restaurarlo con Photoshop y entonces ya es una fotografía de eso. Y cronológicamente viene toda la historia de la ciudad. Sí, que eso es como lo que, eso es como la idea de lo que hemos querido. Ahora, lo de todo lo que tiene que ver con el Bolívar desnudo. Vean las imágenes del Bolívar desnudo. Es que los bocetos del Bolívar desnudo. El taller de Rodrigo Arenas de Tancur en México. El Bolívar desnudo por pedazos. ¿Sí? Entonces, la recuperación gráfica ha sido muy interesante.